Bienvenidas sean todas ustedes, quienes lo vayan a escuchar y a ver después. Es un gusto, es un honor, un placer que estemos aquí un día más en la Semana de la Mujer. Muchas gracias a todas por su presencia, por estar participando en esto. Y bueno, pues obviamente bienvenidísima, Cata. Es un honor, es un gustísimo que estés aquí con nosotros con tu hermosa charla que nos vas a dar de el Eres el amor que das. Y ya la presentamos el otro día. Es una gran mujer, ella es colombiana, vive en Uruguay, es una mujer muy espiritual, tiene su escuela de saberes ancestrales y ya ella les platicará a fondo esto. Muchas gracias por estar aquí. Y chicas, yo les voy a pedir, veo que todas tienen sus micros cerrados, pero sí que los mantengamos así en la medida de lo posible, porfa, para no interferir la grabación. Y al final va a haber una sesión de reflexión, de preguntas, de respuestas, por si alguien tiene alguna duda. Y bueno, vamos a dejar que Cata nos deleite con su conversación. Yo tenía un punto más para decirles, sí, que, bueno, también si pueden y quieren prender sus cámaras, siempre es bonito verles las caras y que se sientan en confianza. Ya algunas de ustedes han estado en estos círculos virtuales de pláticas, pero siempre es bonito ver sus caras, que mantengan el micrófono cerrado y que se tenga ese compartir, ¿no? Estamos aquí para aprender, para nutrirnos, para todo esto bien bonito. Entonces, si necesitan hacer algún comentario, si quieren expresar alguna reflexión, desde ayer un 20 que les cae por ahí a lo largo de la plática, pues adelante, por favor, que lo escriban en los comentarios y ya Cata va a estar muy al pendiente de responder si hay algo que quieran saber y por supuesto yo también aquí. Entonces, mil gracias. Quiero, saben, para anclar a Cata, muchas gracias. Puedes tú quitarte el micrófono, ¿verdad? Porque yo no los había puesto para todas. Ahí Sí. estamos. Carla, qué lindo espacio el que abriste, qué lindo contenedor también para nosotras y para todos los que estamos aquí. Y qué linda oportunidad para compartir este tema que abriste del dar y el recibir. Y cuando me comentaste sobre todo esto, este compartir, yo dije, bueno, es algo muy importante, pero ¿cómo lo podemos aterrizar para reflexionar desde qué lugar lo estamos haciendo? Y entonces yendo hacia atrás y viendo cómo ha sido ese movimiento en mi vida, me encontré con varias historias, que es lo que quiero venir hoy a compartirles aquí, con esta charla que se llama El amor que eres es el amor que das. Y antes de empezar, quiero que nos tomemos un momento y antes de empezar, quiero decirles que gracias por estar aquí, gracias por tomar un espacio del tiempo que es tan valioso para haber elegido este espacio y que nos llevemos algo, como lo dices, Carla, una reflexión. Si esa misión se cumple, ya ahí cumplimos la misión. Hay algo que a mí me encanta, a veces es ese proceso de interacción que tenemos para el aprendizaje, a veces para algunas es solamente escuchando, para otras es viéndonos, pero yo quiero decirles que acá algo es como abran su corazón. Nosotros todo el tiempo estamos escuchando cosas y por resonancia algo va a llegar. Por resonancia quizás sentimos el llamado de estar acá y nos coincidieron las horas y nos coincidió para este Zoom, entonces vamos a ver qué hay. Pero antes de eso, y algo que le digo mucho a mis alumnos de la escuela, es hacer caso a ese libre albedrío que tenemos y de abrir nuestro corazón a lo que él siente que es verdad. Así que vamos a presentar acá una historia, una información, unas reflexiones propias, pero lo principal que me encantaría que hagan es que preséntenle esta información a su corazón y reciban lo que ustedes sientan que es verdad para ustedes, que se van a llevar algo que va a hacer su vida más bonita y que va a hacer su vida mejor. Y algo muy lindo de escucharnos las unas a las otras es que nos servimos como espejo, es que nos servimos como
como esa unión de mujeres que también estamos aquí para escucharnos, para aprender. Ya no estamos como en esa etapa en donde quizá tenga que ir a vivir la experiencia para poder reflexionar y para poderla asumir, sino creo que se abrió un micro, mi Carla Bella. Sino estamos aquí para compartirnos y para que a través del espejo y la historia de otras podamos llevar una reflexión que nos acorte los caminos y los procesos de aprendizaje, que eso es de lo que se trata. A veces ese entendimiento nos ayuda a que también nos acortemos los procesos de aprendizaje. Más allá de eso, hay algunos que quizá quieran tomar alguna nota de alguna reflexión que llegó. Hay un ejercicio que a mí me encanta, se lo he escuchado a un profe y se lo enseño a todos mis alumnos, y es que a veces cuando tengo una libreta de notas, divido la libreta de notas y en la parte izquierda traigo las reflexiones que escuché, las reflexiones que me hicieron sentido o cualquier cosa que quiero aprender desde lo que recibí de afuera. Y en la parte derecha, nuestras propias reflexiones, lo que nuestra alma nos está hablando en ese momento. Y esa es una linda forma en donde yo, al tiempo después, me encuentro con las notas que salieron de mi corazón, con mis propias reflexiones. Y eso es algo maravilloso cuando puedo juntar todas esas reflexiones. Entonces ahí les dejo ese tip valiosísimo que para mí ha sido oro, oro de saber que llega de mí, que es ese proceso de autoconocimiento al que vamos. Y entonces a partir de eso, más allá de venir aquí a darles una charla, una conferencia, es que tengamos esa conversación con ustedes, y también espero que hay algo que seguramente hay algo adentro de cada una, pero que quizás no han tenido el espacio para escuchar. Y así lo primero que les voy a pedir es que se pongan por un momento, y si lo pueden hacer, poner el celular en silencio, poner el ruido afuera, ponerlo en un momento de pausa y que estemos aquí en presencia completamente, que eso es uno de los regalos más lindos que nos podemos dar. Y la primera pregunta que tengo para hacerles y para abrir la puerta a este espacio y a esto que vamos a indagar es: ¿desde dónde sienten ustedes que estamos dando hoy? ¿Desde dónde estamos dando? Si estamos dando desde un lugar tranquilo, si estamos dando desde un lugar de plenitud o de un lugar de obligación. Si quizá estás dando porque quieres, estás dando porque puedes, estás dando porque te nace, o estás dando porque sientes que definitivamente no puedes no hacerlo, no puedes dejar de dar, que es una naturaleza, así te estés vaciando. Y si quieren pueden ponerlo acá en el chat, pero si quieren pueden guardárselo para ustedes solita y no responderme, pero sí les pido que se queden con esa pregunta, porque desde ese lugar es que hoy quiero hablarles. Mi nombre es Catalina Garibello. Mi marca como tal y como me presento al mundo es Catalina Ancestral. Yo soy abogada de profesión en Colombia, sigo ejerciendo mi profesión, ahorita estoy viviendo en Uruguay. Me trajo el amor a Uruguay, ya 4 años de casada hoy con mi amorcito. Y sigo ejerciendo mi profesión en Colombia en todo el rubro de la seguridad privada, algo que pareciera como esos polos de abogada y el mundo de las armas y el mundo de los blindados y de los escoltas y de los guardas, pero bueno, eso es algo que también me apasiona, servir desde ahí. También soy mentora espiritual en claridad. Amo la claridad porque fue algo de lo que en mi vida me ha ayudado a vivirla más bonito, tener claridad sobre muchos procesos. Entonces soy mentora de claridad espiritual y creadora de la Escuela de Saberes Ancestrales, que es un espacio precioso en donde entrego varias experiencias, porque son experiencias lo que vivimos en la escuela. Y más allá de eso, que nos presentamos desde lo que somos o desde lo que hemos hecho, soy una mujer que ha tenido que aprender, y a veces de maneras muy, muy duras, a lo que significa este lema que amo y adoro, que se llama caminar con los pies en la tierra y el espíritu elevado, que ese es mi lema. Y así se llama también este mazo que creé de mensajes que me quería recordar todo el tiempo. A veces, este mazo fue muy lindo porque nació así, como mensajes que me quería recordar. A veces cuando leemos un libro, si es un muy buen libro, si es un libro iluminado, lo leemos una vez, y si es algo muy profundo, lo leemos 2 veces, y si es un libro espectacular, quizá lo leamos 3 veces.
pero ya hay mucho conocimiento que se queda ahí. Y cuando nació este mazo, yo dije, quiero que sea un libro que pueda leer muchas veces y de manera aleatoria. Entonces salieron ahí muchos mensajes súper lindos. Ahora al final les voy a sacar una a quienes estemos acá. Y ese caminar con los pies en la tierra y el espíritu elevado es una frase que es una frase profunda, o sea, no es solamente una frase bonita, es la forma en la que literalmente he caminado mi vida y desde un lugar de sobrevivir literal, ahora les voy a contar por qué, y desde donde me rehice también de una manera muy linda. Y hay una parte de mi vida que la empiezo a integrar como ese caminar en la belleza. Es un lema que escuché de una oración Lakota y en una parte decía, el Gran Espíritu, ayúdame a caminar en belleza. Y se me quedó en la vida y lo adopté y lo amo. Y cuando digo belleza, hablo como no quiere decir que toda nuestra vida sea perfecto o de que haya vidas sin dolor o que haya vidas sin caídas o que haya vidas en donde haya momentos que duelan. Todas las vidas tenemos esas cosas. Yo con esta frase como la adopté es como esa forma de estar en la vida, de qué es caminar en belleza. Y para mí caminar en belleza cuando empecé a reflexionarlo sobre mi propia vida, dije, esto es cuando aparecen cosas que duelen, no me voy a endurecer. Si hay momentos en donde me dolió mucho el amor, no me voy a quitar ese regalo de volver a amar. Si yo quiero elegir, voy a elegir como desde lo que se siente coherente para mí, más allá de lo que sea perfección, que ahí también nace otra de las frases lemas de mi vida y es, me voy y es mejor hecho que perfecto, porque era una de las cosas que me saboteaba. Y cuando hablo de caminar en belleza, también hablo de cómo nos movemos en nuestros propios ritmos, cómo nos movemos en nuestros propios ciclos y cómo vamos caminando así, dando pasos con sentido, aunque sean pasos pequeñitos, voy dando pasos y avanzo y no me quedo quieta por cosas que pasan, que a todos nos pasan. Y dentro de eso me encontré, después de muchas reflexiones, como con esos dos pilares, los pies en la tierra. Los pies en la tierra es como de verdad sostenemos la vida real, cómo vivimos la vida, cómo tomamos decisiones, cómo ponemos límites también, cómo asumimos responsabilidades, cómo estamos presentes en lo que es la vida misma, en lo cotidiano, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en lo que es nuestra familia, con los retos, con todo los pies en la tierra, porque acá estamos como humanos tomando decisiones. Y el espíritu elevado, que es esa parte linda que nos recuerda como todo lo que vale la pena, ese propósito que es más amplio, ese sentido detrás de las cosas, lo que tiene sentido para cada una, y esa conexión que está más allá, con ese poder superior en quien cada una quiera crear y que nos acompaña en el día a día. Y cuando estas dos cosas caminan juntas, los pies en la tierra y el espíritu elevado, algo empieza a alinearse, algo empieza a alinearse. Puede ser que no sea de golpe o puede ser que no sea para siempre, puede ser que haya momentos en donde no se sienta así, pero en la medida que que lo vamos caminando se va alineando. Y todo es un proceso como de reflexionar desde qué lugar voy viendo las cosas. Y entonces ese caminar en belleza, como les decía, no es como que no haya desafíos sino es como qué conciencia desde donde miro las cosas cuando aparecen esos desafíos, desde qué conciencia estoy atravesando esos desafíos. Y aquí siento que llegamos a algo muy lindo y muy importante y es justamente eso, desde qué perspectiva o desde qué lugar estoy mirando los desafíos. Y muchas de nosotras quizá hemos aprendido a relacionarnos con los desafíos desde varios lugares distintos. Y aquí las invito a que cada una vaya sintiendo como desde qué lugar ha vivido los desafíos. Y estamos en la semana de aprender a dar y a recibir. Entonces, ¿desde dónde podemos dar? Podemos dar quizá desde la herida, cuando eso es cuando damos. Y si sentimos que no damos, algo se rompe. O que necesito dar, porque si yo no ayudo, entonces soy una mala persona o porque de pronto eso que hemos aprendido de que el amor se demuestra en el sacrificio. Si yo me sacrifico, entonces ahí estoy demostrando en mi amor, que le pasa muy, eso es una conciencia de muchas mamás. Y ahí el dar cuando nos vaciamos se siente muy agotador.
aunque nadie nos pida. A veces estamos desde ese lugar, voy a dar sacrificado. O puede ser que estemos dando desde un lugar de exigirnos mucho. Y es cuando damos porque sí debe ser, porque somos responsables, porque yo soy una mujer capaz, porque yo soy fuerte, porque tengo que dar, porque me enseñaron que es así. Pero puede ser que ese lugar de dar a veces nos pone en deuda o que si recibimos puede ser que nos sintamos débiles, como que perdemos el control. Les ha pasado a veces que alguien les da algo y dicen, ay, ahora, por ejemplo, si mi amiga me invita a almorzar, bueno, amiga, entonces yo te invito las uñas. O como que cada vez que nos dan algo, como que nos quedamos en sentido de deuda, como qué rico abrirnos a hacer recibir y ese sí por el simple hecho de estar en gracia, de que sí, de que me lo merezco. Y qué rico se siente dar. Han dado desde ese lugar de dar, desde la conciencia de cuando damos un regalo. Yo amo dar regalos, amo ir desde encontrar lo que yo siento que puede hacer feliz a alguien. Y ese hecho de dar un regalo es tan delicioso que uno mismo se da el regalo, o por lo menos lo siento así, diferente a dar un regalo desde la obligación o desde el que toca. Y eso se traduce a todos los sentidos de la vida. Eso me pasa mucho con mi mamá. Mi mamá, ella es una mujer que le cuesta recibir un poco y es como que nosotros todos queremos mamita esto, mamita lo otro, mami, ay no, pero no gasten, ay, pero ¿para qué se puso en esto? Ay, pero no necesito y como que cuesta. Y entonces ahí yo le hago la reflexión y le digo, mami, ¿se acuerda cuando usted le quería dar a mi abuelita cosas? ¿Qué tal que ya no se la recibiera? ¿Cómo se sentía? Y ahí ella se abre un poquito como a recibir en ese flujo del dar y el recibir. Y el tercero, ese dar desde la conciencia, es cuando damos porque queremos, porque podemos, porque ese dar nos expande, como cuando damos una idea. Sí se han dado cuenta que cuando compartimos algo, eso se expande, cuando damos un mensaje se expande, cuando entregamos algo que, o sea, desde las cosas cotidianas, que te funcionó algo que te sirvió para la gripa y entonces viste a alguien con gripa y dijiste, el ser humano es así, quiero ayudarte, te quiero dar. Porque ese dar expande, porque ese dar no nos vacía, ese dar desde donde estamos completos y entonces ese dar nutre y ese recibir también nutre cuando se da como desde ese lugar en donde no me estoy quedando vacía. Y aquí como que ninguna de nosotras está siempre en el mismo lugar, ¿cierto? Porque a veces los desafíos de la vida nos van empujando a dar desde la herida también. A veces como que la presión nos va metiendo en ser muy autoexigente con nosotras. Eh, y aquí la reflexión que yo quiero dejarles y la pregunta es, pregúntenle a su corazón, miren que la mente no se queda sin nada, sin responder. Solo con que hagan la pregunta, con eso ya va a llegar la respuesta en algún momento y es, bueno, ¿desde dónde estoy dando? Y poder hacer conciencia sigamos dando desde ese lugar expandido, desde ese lugar que no me drena, sino desde ese lugar en donde amo dar, que no te drena. Y aquí aparece algo muy lindo y es que se trata no de cuánto estamos dando, sino desde dónde lo estamos dando. Ustedes, o sea, y todo es energía, y todo se siente, y uno siente un hola, o sea, a ustedes yo creo que les llega un hola desde el WhatsApp y el mismo hola lo sienten si vino con amor, si vino con alegría, si vino seco, si vino parchudo, si vino, o sea, se siente, la energía se siente y no importa cuánto ni de qué calidad, sino desde donde estamos dando. Y para eso necesitamos algo muy concreto y es conocer nuestro porqué más profundo, que es algo que yo hablaba con Carla cuando yo le decía, ay, es tan importante para nosotras las mujeres encontrar nuestro porqué, encontrar nuestro porqué desde donde estamos dando, pero algo más grande que eso es nuestro porqué en la vida, cómo nos estamos moviendo y cuál es nuestra historia. Y aquí me pongo un poquito personal, que es lo que les decía al inicio, porque son esas cosas que uno aprende muchas cosas en los libros, uno aprende muchas cosas en los mentores, pero definitivamente uno aprende mucho más cuando lo está viviendo. Y algunas partes de ese camino de aprendizaje para mí me costaron muy, pero muy caro. Yo hoy estoy en 43 años y digo, siento que he vivido como más de 100 años con todas las cosas que han pasado en mi vida y espero vivir muchos 100 años más porque amo la vida como se viene presentando desde una conciencia.
Y es que hubo una época de mi vida en la que yo hacía muchas cosas. Ahora las hago, pero desde un lugar que amo, como que me produce placer. ¿Por qué? Porque amo lo que hago, porque estoy en ese descubrimiento de mi porqué. Pero en otro momento vivía haciendo muchas cosas, muy activa, muy comprometida, muy ocupada, en mi rol de abogada, como en mi profesión, y entonces súper feliz porque estaba haciendo normas, porque estaba creando cosas para Colombia en entidades chéveres, que eso también me encantaba, pero era como desde un lugar, como desde una posición, desde lo que hay que hacer. Y si alguien me llegara a preguntar en ese momento por qué hacía lo que hacía, yo creo que mi respuesta honesta es porque sí, porque así funcionan las cosas, porque así es que toca, porque así es que nos enseñaron que tú eres una profesional, que das, como ese libro de la vida que nos marcaron también. O sea, incluso para comer estaba escuchando, por ejemplo, que lo que nos hay muchas creencias que son implantadas, que hay muchas creencias que lo hacemos porque se supone que así lo hacemos, como el desayuno, el almuerzo y la cena. Así no era naturalmente el cuerpo al inicio. Eso se establecieron horarios porque en la época en donde empezaron todo el tema de las industrias necesitaban organizar a los trabajadores y decirles hasta ahora todos van a desayunar, hasta ahora todos van a almorzar, pero por productividad, no por necesidades del cuerpo. Pero son cosas que nunca nos preguntamos por qué son las cosas, por qué son así. Y ahí cierro paréntesis con eso. Y recuerdo que en esa época, algo muy concreto, es que yo jugaba tenis y me gustaba jugar tenis, pero siéndoles muy honesta, yo iba a jugar tenis porque era parte del mundo de mi pareja de ese entonces y era la pasión de él, era su porqué, no era el mío, yo simplemente me había como instalado ahí sin darme cuenta para acompañarlo y para poder compartir espacios. Y entonces un día estábamos, él estaba en un torneo de tenis y yo estaba cerquita y estaba haciendo un frío, estábamos en esas canchas en Bogotá. Hay un parque que es grandísimo, que es divino, que se los recomiendo si van a Bogotá que vayan, que es el Parque Nacional, que es mucha naturaleza, mucho verde y hay una zona de canchas de tenis, pero eso queda pegado a los cerros de allá de Bogotá. Y hace un frío y eran como las 5 de la tarde y había como un torneo de tenis ahí y yo era desde las grasas así titiritaba de frío, como frío, frío, frío y el otro allá feliz jugando tenis. Y entonces él llega así como con una pregunta sin maldad, o sea, como con de verdad genuina curiosidad y me dice, oye, Katy, ¿por qué no haces algo que te guste a ti, que te apasione a ti? Y eso fue como una pregunta que para mí fue como una reflexión que dije. Bueno, o sea, no es una pregunta difícil. Es que yo no tenía esa respuesta. O sea, yo me había instalado en el tenis porque era algo que le gustaba a él y por estar cerquita de él, la asumí como un gusto mío. Y eso a mí me movió como por dentro, de pequeños detalles y me di cuenta que yo llevaba como un tiempo viviendo en el porqué de otros en los ritmos de otros, en las prioridades de otros, en las pasiones de otros o incluso en las expectativas de lo que mis papás esperaban que yo fuera, ¿no? Es que ella es la abogada, todavía ellos dicen como, bueno, mi amor, pero tú sigue con lo de abogada y yo sigo porque eso me encanta, pero uno a veces como que está esperando esas expectativas de los demás. Y a mí eso me movió. O sea, fue una pregunta sencilla, porque a veces vivimos en el porqué de los hijos también, que es hermoso, pero nuestros hijos también tienen sus propias vidas, tienen sus propios procesos, tienen sus propios momentos. Me llega aquí la historia de una sesión que tuve hace poquito, la semana pasada, de una médico muy linda. Y ella me contó una historia en donde una mamita que su hijo estaba enfermo y duró mucho tiempo como enfermito y falleció después. Y entonces la mamá dijo, ¿ahora yo qué hago? Y entonces la médico, que es con quien yo estuve compartiendo la semana pasada, le dijo, señora, ahora viva su vida. Y a veces estamos en el porqué de otros. Esos mensajes como que van reforzando esa parte. Y en esos ritmos y en esas prioridades de otro y en esas pasiones de otros y en ese por qué hago lo que hago, porque toca.
como que algo se va apagando en silencio y el cuerpo va sabiendo y el cuerpo siempre, siempre sabe. Y bueno, yo estaba entonces en mi mundo perfecto según el plan, ¿no? Entonces, una pareja tranquila, yo ya estaba profesional, me había especializado, tenía un buen cargo, estaba haciendo cosas chéveres. Mi nena en ese momento tenía 8 años, mi chiquitina, había acabado de nacer mi Martín, que es mi hijo menor. Y yo me sentía como en una felicidad, como en una plenitud, aun cuando tenía los horarios que uno tenía a la horita de almorzar y qué tal, pero bueno, yo decía, esto encaja dentro de lo que es éxito, ¿cierto? La casa, el carro, tal. Y llegó un anzuelo de la divinidad, que es así como le llamo a esas pruebas que Dios envía, que son tan, que decía un mentor, son bendiciones disfrazadas también, a veces son regalos disfrazados en papel feo. Y entonces a mis 28 años me diagnosticaron un cáncer que estaba ubicado en el cuello, en el tórax y en el abdomen, con tumores grandísimos, que había uno que, o sea, tenía que entrar ya a la clínica porque estaba estrangulando la yugular y la carótida, y entonces era grave, y los que estaban acá, y bueno, era un diagnóstico complejo. Y yo estoy convencida, muy, pero muy convencida de que ese diagnóstico fue el resultado de años atrás tomar decisiones en contra de lo que decía mi corazón, que aquí es en donde uno, el por qué el vivir, el porqué de otros, o de callar lo que yo sentía, o de ignorar mis propias señales del cuerpo, y mi cuerpo lo guardó y años después lo dijo. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Que años atrás yo había empezado la universidad de Derecho y tenía a mi novio ahí del colegio, años duramos con mi novio del colegio, y entonces él se fue de viaje, él se fue de viaje a estudiar a otro lado. Y fue una relación compleja, como de muchos celos, como de cosas así medio tóxica en realidad. Pero entonces él un día volvió de viaje, y cuando vuelve de viaje tuvimos un encuentro, y entonces esas personas, no sé si lo han experimentado, lo han visto en otros, como que te hacen sentir que nadie más te va a amar en la vida, que solo ellos te pueden amar, y como que te envuelven en eso. Bueno, a mí me ocurrió así con esta persona, con esta relación. Y entonces él llega un día como con eso, y ese día nos encontramos y tuvimos una reconciliación, y adivinen qué, quedó embarazada a los 19 años. Qué miedo, yo nunca sentí tanto miedo porque sentí mucho miedo de haber decepcionado a mis papás. Mucho miedo, miedo. O sea, me acuerdo que fue ese miedo que paraliza. Cuando yo iba a ir a contarle a mi mamá, yo quedé pegada a la tierra, yo no podía dar el paso, yo no me podía mover. Y entonces, bueno, llega el momento de contarles a mi papá y a mi mamá, y como ese sentimiento de los decepcioné, y de que ahora hay que hacer lo que hay que hacer. Y entonces mi papá llega y me hace la pregunta, yo me subo a llorar allá, aunque ellos fueron lindos porque me dijeron, bueno, ya, o sea, un hijo es una bendición y todo el tema, pero yo me sentía tan mal adentro. Y cuando subo a mi habitación a llorar y a llorar, llega mi papá y se para en la puerta y me hace otra pregunta. Yo me he dado cuenta que como que yo analizo mucho de las preguntas, y me dice mi papá, mi amor, ¿y qué vas a hacer? ¿Te vas a casar? Y yo en mi vida había pensado en matrimonio, y menos así de chiquita, y menos como así como a casa. No, 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 no estaba en mis planes, pero yo, claro, como no tenía un claro, un porqué mío, un panorama mío, un para dónde mío. Cuando dicen por ahí que cuando uno no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve, ese es un dicho colombiano. Entonces yo le digo a mi papá, pues papi, sí, sí. Y cuando yo dije ese sí, adivinen qué pasó. Un corrientazo por el cuello, por el tórax y por el abdomen. Fuerte, fuerte, fuerte. El día en que yo traicioné mi corazón completamente, cuando años más adelante me diagnostican el cáncer y yo vi el diagnóstico y me mostraron en dónde estaban, mi mente de una vez fue ese momento en donde yo dije que sí me quería casar cuando yo no me quería casar. No, no, lejos, y menos en esa relación que fue muy dolorosa, en maltrato en todos los sentidos, físico, emocional, psicológico, todo duro. Pero bueno, era parte del aprendizaje. El punto es que mi mayor reflexión era traicioné mi corazón
traicioné mi corazón y por eso una enfermedad se desarrolló más tarde. Y fue como la forma en que yo logré interpretar lo que había pasado y empezar a vivir más desde mí, porque no desde el otro. Y bueno, ¿qué pasó ahí en ese momento? Que mi pareja, el padre de mi Martín, eh, él empezó como a alejarse, alejarse, como que también se estaba cuidando porque mi diagnóstico no era nada lindo, era como se puede morir, literal. Entonces él como que empezó como a ponerse como una coraza para no sufrir él, porque se iba a quedar con un niño chiquito de 6 meses de nacido. Y entonces ahí vino la separación. Entonces imagínense, cáncer, quimioterapias 3 años, no tenía el pelo tan divino, tenía el pelo así divino y me lo quitaron. Recuerdo que cuando me lo empezaron a quitar, yo me veía en el espejo y yo sonreía tanto y sonreía tanto porque algo que yo sentía ahí era amor, mucho amor, pero un amor por mí, yo creo que era mucho gracia de Dios, que cuando me miraba en el espejo decía, no importa que me lo estén quitando, pero me voy a sanar, como que yo tenía esa convicción de sanarme por mi chiquitín y por todo. Entonces vino después de eso la separación, entonces sin pelo, como con 14 15 kilos de más, con todo lo que trae este proceso y vino con esa separación una depresión dura, dura, porque yo creía que yo había fracasado. Y yo creía que si mi familia se rompía, yo había fallado como mujer, yo había fallado como mamá, yo había fallado como persona. Y ese también era un porqué prestado, porque dicen por ahí que una mujer vale por la integridad de su hogar. Ese es un dicho que también marca fuerte. Y entonces yo estuve en ese lugar así súper oscuro, de noche oscura del alma, o sea, yo lo conozco. Yo era allá en la habitación, no me podía parar. Mi papá llegaba y me daba caldito, todo precioso, y a mí me dolían las piernas con rientazos durísimos del dolor. De eso que hay un síntoma que dice como el del corazón roto, fuerte, fuerte. Y bueno, pasaron otras cosas ahí en medio, en donde hubo en esa separación mucha culpa, mucho dolor. Fue fuerte, fuerte. Pero entonces algo pasó y es eso que no se rinde, que como cuando uno sabe que hay adentro, ese espíritu, ese amor. Y yo empecé a hacerme preguntas y me acordaba de esa pregunta del tenis. Y yo decía, bueno, ¿qué me da sentido a mí? O sea, ¿qué quiero construir? ¿Qué me mueve por dentro cuando todo esto está ocurriendo? Y en esa búsqueda empezó mi camino espiritual también. Bueno, el camino espiritual siempre ha estado, pero quiero decir como con mayor conciencia, como de regreso, como mi papá desde chiquita, él tenía unos saberes también muy lindos que él fue sembrando desde pequeña y luego las medicinas ancestrales y que las ceremonias y como una sabiduría que estuvo ahí cuando mi pareja en ese momento me dijo, bueno, ¿y si buscas algo que te guste a ti? Yo dije, bueno, sí. Y empecé a leer un curso de milagros un día que lo escuché por ahí y empecé a estudiar de ángeles y empecé a estudiar de cosas y ahí nadie me paró, pero ¿qué dice que el amor que uno es, que lo que uno a veces está buscando, como que cuando hay un sentido de vida así muy profundo, es porque tú ya conoces ese amor y nosotros ya estuvimos todos en amor con Dios y lo conocemos y por eso es que lo buscamos y por eso es que a veces aparece esa frase que dice, yo busco algo que no sé qué es, pero sé que hay algo que me va a encontrar o algo que me voy a encontrar porque es que eso es un recuerdo, eso es una memoria de nuestra alma del amor que hemos sido, del amor con el que nacimos, de antes de ser humanos, del amor que está en el alma. Y entonces, en ese camino, fue llegando esa conciencia de que si yo me daba el amor a mí, de que si yo empezaba a trabajar conmigo entre lo que me empezara a hacer feliz a mí, si desde yo empiezo a cultivar algo que me dé amor y que me dé paz, ahí yo iba a poder ser una mejor mamá, ahí yo iba a poder ser una mejor hija, iba a poder ser una mejor amiga, pero todo tuvo que ser atravesándolo para mí desde el inicio, porque era algo como de necesito, es una supervivencia, o sea, o me agarro de algo o me voy al hueco y no sé qué va a pasar. Y fue duro, duro, pero
como les decía ahora, son esos anzuelos que envía la divinidad para decirte, mírate, mírate, mírate a ti, mírate, mírate qué es lo que te gusta, mírate qué es lo que te hace feliz, mírate qué es lo que tú amas, mírate cómo te sientes en amor. Si hoy en este momento yo les digo, vayan a un momento de su vida en donde experimentaron mucho amor, en donde sintieron que dieron amor o que recibieron amor, piensen ahí qué les llega, qué momento les llega, porque es que hay vibraciones, hay una escala también de vibraciones. Está la más bajita, la vergüenza y la culpa, que yo estuve ahí por la depresión. Y está la más alta y bonita y es el amor o el miedo. Y nos movemos entre esas escalas. Y entre esas escalas hay varias cosas. Pero entonces, ¿desde qué lugar me muevo? ¿Desde el amor o me muevo desde el miedo, desde la culpa, desde la vergüenza, desde dónde me estoy moviendo? Y cuando yo hago conciencia desde dónde estoy, entonces digo, bueno, Dios, me quiero mover desde el amor. Me quiero mover desde ver las cosas desde un lugar diferente. Me quiero mover desde el amor que me estoy dando a mí. Me quiero mover desde un porqué mío, desde algo que me apasiona, desde algo que me gusta. Y desde ese lugar cuando doy, no me vacío. Desde ese lugar cuando doy soy mucho más, mucho más expansiva. Y entonces hoy puedo decirles que después de hacer esas reflexiones, que es como entrar en conciencia, y digo, hoy, gracias a Dios, puedo decir, tengo salud perfecta y pude construir una relación hermosa que estoy trabajando conscientemente para manifestar y para sostener. Porque no es solamente llegar, ese que nos mostraron como en los dibujitos animados se casaron y vivieron felices por siempre, no, ahí es donde inicia el proceso de cómo vamos a sostenernos. Pero ¿saben cómo se sostiene una relación conscientemente? Cuando nos damos mucho amor a nosotras, cuando nos damos mucho amor. Y yo tengo un lema aquí en mi casa que me lo puse como premisa porque algo muy lindo que aprendí dentro de toda esta parte espiritual es cuando le damos intención a las cosas, porque la energía está, ¿cierto? Hay la energía y la energía es súper neutra, la energía toma la dirección que tú le des. Y entonces, si tú le das una dirección a esa energía desde un miedo pasado, por ejemplo, desde que no me funcionó una relación, entonces qué miedo que esta tampoco funcione, ahí ya le estás dando una dirección. Pero si tú le das una dirección diferente en donde dices, voy a iniciar una relación en donde voy a volver a confiar en el amor, pero porque me doy mucho amor a mí, porque me cuido, porque cuido mi paz, porque cuido mi mente, porque cuido mis pensamientos, porque cuido mi energía, porque cuido mi cuerpo, desde qué lugar ahí se está presentando todo alrededor. O sea, eso que dicen que todo nace de nosotras y que el mundo afuera lo expresa es muy real. Porque también ahí llega esta frase de no vemos el mundo como es, vemos el mundo como nosotros somos. ¿Y cómo se llega a ese lugar? Con intención primero. Y es, bueno, cómo seré yo si soy esa mujer que sabe su porqué? Y no tengo que hacerlo ya, pero sí lo puedo, que es algo que se llama la identidad. Y es, empiezo a vivir como esa mujer que está viviendo en propósito. Empiezo a vivir como esa mujer que se puede conectar con el amor. Empiezo a vivir como esa mujer que si hay desafíos sé que me traen un regalo o sé que voy a aprender algo de acá o sé que he construido una red porque algo muy lindo que a mí me ocurrió es que yo me encargué como desde esos lugares en donde me sentía súper expandida, poder acompañar a otros y cuando yo estuve allá abajo que yo no veía, salía que no veía la luz, hubo quien me acompañara a mí, hubo personas que me devolvieron las mismas frases que yo les dije en algún momento. Eh, esa red que uno da cuando uno está súper expandido, esa red se devuelve cuando uno no está en ese nivel, porque la vida es de ciclos, arriba, abajo, así como el electrocardiograma. O sea, si queda quieto, se murió, pero es arriba y abajo. Así es la vida, así es. Entonces, es cómo vamos construyendo también nuestra red, cómo vamos construyendo también nuestros espacios de contención, cómo vamos construyendo los espacios a que compartimos. Y a veces podemos decir es que los entornos no ayudan. Pero cuando yo me amo mucho, entonces yo empiezo a buscar entornos que me recuerden ese amor que yo soy. Y puede ser que, Dios mío, tengo la vecina que se queja, tengo la pareja que no está bien, tengo, no, tengo el hijo que está adolescente, lo que sea que esté pasando afuera, pero nosotras también tenemos una capacidad
de poder elegir cómo ver las cosas y de aquí acompañando. Yo me puedo acompañar de unos auriculares acá, estos que mis compañeros, y me pongo un podcast lindo que me llene de ilusión, o me leo un libro que me eleve una vibración. O sea, yo tengo la capacidad de decidir desde qué lugar también me estoy dando amor. Y empiezan, cuando empezamos a hacer esa conciencia, yo lo he podido experimentar, como que se empiezan a integrar varias cosas de la vida. Y entonces tú dices, bueno, me encanta y por eso es tan importante tener la intención clara y empezar a encontrar como el porqué definido, porque sobre esas líneas que vamos caminando. Y entonces yo puedo decir, si yo estoy encontrando mi porqué y qué dar, si yo quiero trabajar por una libertad para poder estar más tiempo con mi familia o para poder hacer cosas que me gusten, entonces voy a empezar a construir voy a empezar a construir el terreno a la cata del futuro. Y ahí me llegó otra reflexión de amor conmigo mismo. Y yo decía, antes yo me sentía re egoísta con la cata del futuro, pero re egoísta, o sea, era de, bueno, mañana resuelvo, me gasto esto y mañana miro a ver qué hago, me como esto y mañana miro a ver ya qué haré si me sube de peso, como con un egoísmo conmigo misma de vivir el día a día, al día. Y, y en una meditación me llegaba como, oye, cuida la cata del futuro, dale amor a la cata prepárale un terreno lindo. Y como desde esa conciencia fue muy lindo, pero yo dije, bueno, sí, le voy a empezar a crear algo lindo a la cata de más adelante, de vamos a crear, construirle un espacio lindo a la cata y vamos a empezar a hacer esa cata. Y ahí eso es algo que siento que me está cambiando la vida en este momento de ser muy compasiva conmigo mismo, conmigo misma, pero no con la yo de hoy ya también, pero con la Cata de más adelante, la Cata que la voy a cuidar para que esté flexible, para que tenga la piel bonita, para que esté en paz, y todo eso es una construcción de hoy. Escuchaba hoy un mentor que decía que todos los días se puede iniciar de cero, todos los días se puede iniciar de cero y todos los días podemos tomar esa decisión. Y entonces aquí es en donde empezamos a trabajar nosotras conscientemente sobre cuál es el amor que nos estamos dando, sobre cuál es nuestro porqué, sobre cuál es ese caminar en belleza. Y para decirles, por ejemplo, un ejemplo de cómo pongo intención a las cosas, si yo quiero sostener, por ejemplo, yo sé que la calidad de relación de pareja que yo tengo ahorita determina también mucho la calidad de la vida que yo estoy viviendo, de la preparación de la cata. Y yo intencioné, por ejemplo, dije que mi hogar sea nuestro punto de paz. Y es como algo que siempre me lo estoy recordando. Y a veces me salgo de ahí, pero a veces vuelvo y me lo recuerdo. Entonces, ¿qué intención le ponemos a cada cosa? ¿Qué intención le ponemos a cada relación? Pero qué intención nos ponemos con nosotras mismas también. Y aquí es solo abrir como ese abanico de preguntas para cada uno. Porque el por qué lo vamos descubriendo nosotras mismas. El por qué lo vamos descubriendo de nuestros propios pasos. Hay algo que dice que todos los puntos tienen sentido cuando se unen. Y siento que cuando no conocemos nuestro por qué, entonces nos juntamos al porqué de cualquiera. Y ahí es en donde empezamos a dar para que nos quieran, dar para no quedarnos sola, dar para ser suficiente con otros. Y ese dar agota y ese dar también enferma también. Y cuando tú conoces tus por qué, cuando tú conoces hacia dónde ir, entonces tú das para expandir, das porque ese dar te llena, das porque es coherente con esa mujer que tú eres y esa es la diferencia que, aunque suene como sutil, es la diferencia que cambia todo. Y por eso ahí el amor que eres es el amor que das, que es ahí en donde llegamos al corazón de esta charla, porque el amor no es lo que tú entregas, sino es el amor es ese estado interno desde el cual tú estás viviendo. Y tú puedes hacer mil cosas por las personas que tú quieres y tú puedes estar presente y puedes estar disponible y puedes estar generosa, pero si por dentro estás vacía, si por dentro estás agotada, si por dentro estás resentida, si por dentro estás desconectada de ti misma, entonces lo que das no viene desde el amor, viene desde un vacío y viene desde el miedo y viene desde la obligación y viene desde el deber. Y el amor que se da desde ese lugar es un amor muy agotador y quienes lo reciben genera una carga energética también.
Cuando decimos me sacrifico por mis hijos, le estamos creando una carga energética a nuestros hijos, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros empezamos a habitar desde ese amor en nosotras mismas, cuando nosotros nos tratamos con esa ternura, con ese respeto, con esa conciencia, no de la de hoy solamente, sino de la de más adelante, que me empiezo a cuidar y de que empiezo a cuidar mi energía y de que digo, bueno, si necesito trabajar tantas horas, entonces voy a comer una comida que me dé energía y no que ahorita me doy un placer y entonces la pobre Cata de la tarde está rendida y con un bajón de azúcar. No, ahí es en donde empieza como todo a engranarse, a tomar conciencia. Y ese amor empieza a fluir de forma diferente hacia los demás. O sea, es suavecito, es muy, muy natural porque nos estamos sintiendo así. Cuando nos sentimos con amor, ese dar sale solito. Y entonces aquí viene ya la otra parte, ¿cierto? Que para muchas de nosotras es el punto más difícil y es el recibir, porque el recibir también está en esa conciencia como de yo puedo con todo. Y saben una cosa que he aprendido y es que recibir no significa perder el control, ni significa quitarle a otro. Es ser honestas como con lo que necesitamos y es abrirnos a ese sí. Cuando nosotros aprendemos a recibir, porque todo es un flujo. Nuestro dar se va volviendo más sostenible, más lindo, más libre. Y aquí el amor que eres es el amor que das. Y cuando recibes ese amor se multiplica. Entonces, yo quisiera que en ese momento sí, como que se pongan la mano en el corazón y se pregunten desde dónde están dando, sin juzgar la respuesta, y sientan desde qué lugar están dando y desde qué lugar les gustaría dar. Y que se pregunten también qué necesitan permitirse recibir, qué necesito permitirme recibir y respiren, qué necesito permitirme recibir. Y, y antes de cerrar, porque acá podríamos seguir años hablando de muchas cosas. Quiero dejarles algo muy concreto, una sola cosa para esta semana, si lo pueden hacer por un día, por 2 días, por 3 días, un día a la vez, pero que se pregunten todo el tiempo, ¿cuál es mi por qué hoy? ¿Cuál es mi por qué hoy? O sea, no ese por qué de toda la vida, el de hoy, el de cada día, porque ese les va a ayudar a dar desde esa conciencia. Y esa es una pregunta que nos trae otra vez de vuelta a cada una, independientemente de lo que estemos pasando, porque ese caminar en belleza que yo les estoy hablando no es llegar a un lugar, sino es algo de todos los días, de todos los días, de todo un día, y es una práctica diaria, es una práctica de conciencia. Y con esto cierro aquí un poco de lo que les quería compartir hoy, chicas. Cata, muchísimas gracias. Ahorita vamos a abrir micrófonos, pero primero yo también te quiero agradecer infinitamente. Me encantó tu plática y como decía, lo escribía Alexandra por ahí hace un momento, resonamos por supuesto y ayer lo decíamos también en mi plática que compartí. Hemos vivido experiencias diferentes, por supuesto, pero al final del día, como que la base ahí, la raíz de todo, coincidimos muchísimo. Es un tema de las mujeres. Por eso también para mí es importante esta semana, estas charlas, porque ay, cómo empezamos a resonar con lo tuyo, con lo mío, con lo de alguien más que comparte, porque dice, sí, sí, eso yo lo he vivido, eso yo lo he vivido. Y escuchándote, yo hice aquí varias anotaciones en las reflexiones, porque por supuesto, en todas esas coincidencias, en todo ese resonar, para mí es importante también agregar esta parte donde cuando hablas de la intención y de este amor que nos tenemos que tener y no tenemos, sino que es necesario que nos tengamos, hablo de conciencia, ¿no? Porque el primer paso para todo esto es este grupo de mujeres que estamos hoy aquí, que están en muchísimos lugares también, conscientes, que ya sabemos que hay que buscar más allá.
Porque si andamos perdidas por ahí en el espacio, en ese nivel de inconsciencia, pues no, ni siquiera nos damos cuenta de todo esto, ¿no? Y vivimos bajo el porqué de los otros y todas hemos pasado por ahí, por esas relaciones que nos despertaron y que nos llevaron a vivir desde un lugar diferente hoy. Pero entonces sí, acotar en la conciencia, en esa intención, en este amor, como dices, y que se dice, ¿no? Y es un dicho, no sé si de todos los países, pero si no nos amamos a nosotras mismas, ¿qué amor vamos a dar? No podemos dar algo que no tenemos. No podemos dar algo que no nos damos a nosotras mismas. Entonces, por supuesto, es este primer paso de darnos a nosotras, de amarnos, de sentir esto, de este cuidado que dices, y para la Cata del futuro, y para la Cata de hoy, para la Cata de ahorita, y la Celina, y la Carla, y la Alexandra, y la Mirella, y toda Fabiola, y cada una de las que estamos aquí. Entonces pero eso es amor propio, y eso es conciencia, y eso es empezarnos a crear, a construir una vida desde este lugar diferente, ¿no? Y que decíamos ayer también. Me encanta este tema también del dar y el recibir porque abre la puerta a todo lo demás, a ese amor propio, a saber elegirnos, a saber tener esta compasión por nosotras mismas, a elegir, no solo elegirnos nosotros, sino también a las elecciones que tomamos en la vida, con quién estamos, con quién no estamos. Entonces sí, me parece súper lindo. Decías de tu mentor, bajo la mirada porque aquí están mis anotaciones, de tu mentor que decía iniciar de cero y yo les comentaba también ayer, ¿no? Es ese renacer y renacemos todos los días. Entonces me encanta porque dices, cada quien lo decimos en nuestras palabras, a nuestra forma, pero al final la idea está bien sólida. Lo que estamos Sí. buscando como mujeres, lo que estamos buscando como humanidad, porque no solo las mujeres, por supuesto, tiene un mismo fin. Dicho en diferentes palabras, dicho desde la espiritualidad, desde la religión, desde la creencia que sea, pero los que estamos en este caminito, en este sendero de evolución, por supuesto, porque no todos, creo que el punto a llegar es ese mismo y es buscar nuestra plenitud y es buscar esta vida en armonía y es buscar cómo nos la vamos a dar. Decías hace ratito, me pongo mis audífonos y afuera no puedo cambiar cosas, pero sí puedo cambiar, modificar el cómo lo estoy viviendo yo. ¿Cómo voy a responder a esto? ¿Cómo respondiste a una enfermedad, a una situación de salud muy crítica y que hoy decías, hoy tu salud es perfecta? Y no es magia y no es también con lo que nos nutrimos, ¿no? Aquí. ¿Cómo viste esa enfermedad? Y por supuesto, momentos dolorosos y toda la crisis y la separación, o sea, se viene el mundo encima, pero ¿qué hago con esto? Dentro de mi dolor, de mi crisis y demás, me sostengo de alguna manera, tengo una red que me sostiene, que me apoya para poder salir adelante. Entonces, wow, qué maravilla. Y no quiero alargarme mucho porque no quiero que se empiecen a ir. Digo, había un par de comentarios aquí. Gracias, Alexandra. Y gracias, él ya se tuvo que salir. Muchas gracias. Quisiera abrir, no me voy a que nos desanclemos, y abrir el microfonito para quien quiera hacer algún comentario, quien quiera por aquí, darle las gracias a Cata. Y si alguien quiere por ahí decir algo. Yo, buenos días. Hola, Andy. Hola, buenos días. Entré un poquito tarde, pero bueno, alcancé a escuchar, me encantó todo lo que nos compartió Cata el día de hoy. Y la verdad, no sé si se podría compartir la conferencia o algo así para volverla a escuchar nuevamente, porque de verdad estuvo padrísimo lo que escuché el día de hoy y conecté Hermoso. mucho. Muchas gracias, Sandy, por tus comentarios. Y sí, por supuesto, aviso para todas y las grabaciones se van a tener, se está grabando. Hoy en la tarde voy a empezar a bajar las de los días que van, porque no he tenido chance y se me fue la luz anoche, pero en un rato yo espero ya tenerlas, a más tardar mañana. Ya saben que luego tardan en bajar los videos y en subirse a YouTube, pero en cuanto estén, yo se las voy a compartir porque, por supuesto, cada charla va teniendo una magia hermosa y que esto también ustedes lo puedan compartir con sus amigas, hermanas, primas y familia para que nos nutramos todas, enriquezcamos nuestra vida de manera muy bonita.
Muchas gracias, Andy, y en un rato más van a tener las grabaciones. Padrísimo, muchísimas gracias a ambas. Gracias, Alexandra. Hola, muy buenos días para todas, esperando se encuentren bien y llenas de muchas bendiciones. Bueno, yo quería darles las gracias por este amoroso espacio de contención que hacen posible a través de estos medios digitales de llegar a tantas mujeres y con estas experiencias de vida tan bonitas. No he podido participar, digamos, en cámara porque donde vivo es un poco mala la señal, pero hoy sí me dio para prender cámara, entonces aprovecho. Gracias infinitas. También quiero agradecer a Cata. Bueno, yo la he escuchado en otros espacios, en La Loba con la Luna sobre todo. No sabía que era abogada. Hoy me sentí plenamente identificada con ella y de verdad que agradezco de manera muy amorosa, desde mi ser te honro por compartir esa historia de vida, ese espacio y, y por permitirnos sentir que todo es posible, que simplemente es ver las cosas de manera diferente, darle una mirada diferente a nuestra vida y aprender a hacer las preguntas correctas. Y a ti, Carla, gracias infinitas por crear este espacio, que el cielo y el universo sigan creando para ti, co-creando en amor y en divinidad, en perfecto gozo para ti y para todos los tuyos. Igual para todos. Muchas gracias. Ay, qué linda. Ale, gracias. Es Ay, muy lindo Cata. cuando, es muy lindo Mm. cuando nos espejamos a nosotras mismas y cuando nos vamos viendo. O saben que ha sido súper valioso para mí eh, acompañarme de mentores que me ayudan a ver las cosas de manera diferente. Y hay una premisa que también en mi vida se volvió así como pilar de un pastor que se llama Michael Beckwith, eh, que es hermoso, y él decía, todos los días elige conectarte con la mejor posibilidad, con la más elevada, con la más linda, con la de los aprendizajes suaves, amorosos, tranquilos, y eso es algo que yo pido como así en oración, como Dios, o sea, hoy conéctame porque uno dice, "Jue madre, a veces nos ponemos como en esa posición de guerrera y de lucha y eso es lo que atraemos. Entonces, cuando conscientemente decimos, conéctame con el mejor escenario, con los aprendizajes tranquilos, con la sabiduría, con todo, o sea, es como literal una intención de dirección a la energía también y eso ayuda un montón. O sea, no es que eso vuelva una vida perfecta, ojalá que sí, pero sí la vuelve mejor. O sea, sí la vuelve mejor, totalmente. Gracias, Es gracias, lindo. gracias. Sí, Gracias por Viale, esa gracias conexión a tan ti. hermosa. Chicas, ¿alguna más? Veo por aquí algunos comentarios. Mireya, gracias por las palabras. Gracias a ti, Mireya, por estar aquí. Alejandra, desde Luz, desde Córdoba, Argentina. Saludos y besos a Argentina y a todos los países de donde están. Pero yo a Argentina ya tuve el gusto de ir y es un país hermoso. Muchas ¿A quién gracias. quiere carta? Sí, claro, sí, y antes de irse, sí, 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 cierto. Y Fabiola, gracias Fabiola por tus comentarios. Y vamos con las cartitas, claro, sí, sí, sí. Antes de cerrar, antes de irnos. Bueno, miremos a ver ahí y cada una siente si quiere una pregunta en especial o un mensaje general. Ahí por resonancia sale fe. Y dice, lo mejor está por venir, superarás cualquier desafío con éxito, cree antes de ver. Recuerda siempre tener fe en que todo va a salir bien, no importa cuál sea tu situación actual. Mantén la confianza en que todo se desarrollará de la mejor manera posible. Actúa desde el amor y la confianza en ti, porque te mereces lo mejor. Recuerda que la clave está en creer antes de ver. El miedo y la fe son energías creadoras. Si tienes fe, no tendrás miedo, y si tienes miedo, no tendrás fe. Cuando la duda o el miedo aparezcan, recuérdate que todo lo que llega tiene un propósito. Agradece siempre sea cual sea el resultado porque cada experiencia te llevará hacia tu crecimiento. En lugar de preocuparte, ocúpate en hacer lo que sea necesario para alcanzar tus objetivos. Si algo parece no estar funcionando bien, recuerda que los momentos de dolor son oportunidades para avanzar. Afirmación, confío en el camino que se abre para mí. Ay, súper alineado con lo que hablamos hoy. También. Wow, qué hermoso. Y recuerdo que el antier en la inauguración salió Salto de Fe, o sea que estamos Estamos con el tema de alineando. la fe muy, muy puesto. Qué hermoso, qué bonito. Ahí Claudia pide una carta.
¿Tienes alguna Sí. pregunta en especial, Claudia? O nada más, Ay, qué así. lindo, mira la que salió para Clau, yo creo que salió también para todas. Dar. Mm. Obtienes lo que das en todos los sentidos de la vida. Acepta que eres especial, que tienes algo valioso para ofrecer. En la vida todo lo que das regresa a ti de alguna manera. Pero para dar más, primero debes nutrirte a ti misma y mantener el equilibrio. No puedes ofrecer de lo que no tienes. Ujú. Tómate un momento hoy para dar desde el corazón una palabra de aliento, un gesto amable, un regalo simbólico o simplemente tu presencia. Compartir lo que te ha impactado positivamente ayuda a expandir la energía del amor y la abundancia. Dar y recibir son la clave del flujo universal. Cuando das con intención, activas memorias de felicidad en tu cuerpo, elevas tu energía y te alineas con el Dharma. Desea bienestar a quienes te rodean. Bendice aquello que quieres atraer y verás cómo los milagros llegan a tu vida. Doy con amor y gratitud porque sé que la abundancia fluye a través de mí. Ay, yo amo esta carta porque esta parte que sale en donde dicen bendice lo que quieres atraer, esa también fue una de las máximas en mi vida, porque yo antes era en una comparación de lo que tenía alguna, en una envidia de lo que había logrado la otra. Y entonces leí en un libro de finanzas, decía, esta tradición es una tradición hawaiana y decía, cuando tú bendices lo que quieres, le haces sentir a tu corazón, a tu mente, a todo que es bueno para ti. Cuando tú lo envidias, cuando tú lo comparas, es como que dices, o sea, se crea una energía de que no. Y cuando yo empecé a hacer este ejercicio de ver, bendecir a alguien que tenía una relación divina, a la mujer que tiene el hogar tal, a la que tiene el trabajo de esta manera, a la que ha logrado cosas y bendigo, eso es energía de amor que también nos damos. Y eso hace un cambio impresionante, practíquenlo. Es muy, muy, muy poderoso. Totalmente. Alejandra también quiere que le saques una carta, porfa. Vale, Y Alexandra quiere saber dónde conseguir tu tarot, que ahorita le vamos a dar también unos minutitos a Cata para sí, que nos cuente de su escuela, de su oráculo y de todo. Y perdón, sanación interior. Esto mm, es para Ale, ¿cierto? Alejandra. Ujú. Porque tenemos dos, Alejandra, y no sé si Alexandra María es, o sea, es Alexandra, o también se dice Alejandra, pero porque es con X, pero esto es para Alejandra. Ok. Habla de sanación interior. Bueno, acá me aparece como un gran cuarzo cristal y Mm. te dice que es importante que hoy atiendas a los mensajes de tu cuerpo para que actives sanación en tu mente, cuerpo y espíritu. Busca hacia adentro la sanación más profunda, que tiene un poco que ver con lo que hoy hablamos. A veces cuando hay cosas que están ocurriendo, que están doliendo, el dolor trae un mensaje. El dolor te da un mensaje, la enfermedad te da un mensaje, un malestar te da un mensaje. Si a ustedes les ocurrió, es que ni siquiera tienen que ser cosas graves, o sea, un malestar con cualquier cosita, así sea chiquita, como preguntarse, ¿y esto? ¿Y esto por qué? ¿Por qué? ¿De dónde salió? Y cuando empezamos esa indagación, ahí ese proceso de autoconocimiento es muy poderoso para sanar. Sanar, ¿saben qué significa? Resignificar, resignificar las cosas. Ujú. Cuando se resignifican, ahí sanación. Es una práctica súper, súper poderosa y linda. Claro, por supuesto. Julieta Martínez también quiere una carta para ella, Nana también quiere una carta, entonces vamos por orden, ¡Qué lindo! Julieta. Aprovechemos. Aprovechemos porque además esto también es en resonancia para todas. Y esto tiene que ver, mira, mira la que salió para Julieta, perdón. Y te dice, confía en que todo sucede por una razón y esa razón es ayudarte. Perdona y perdónate. Ese proceso de perdonar es muy bonito porque dice que perdonarnos no es olvidar, es liberarte. A veces también cuando nos preguntamos, esto va en doble vía. Si hay algo para perdonar afuera con alguien, como ir a sentirlo y bueno, entregarlo porque eso es una liberación propia o que requerimos perdonarnos a nosotros mismos. ¿Se acuerdan cuando les contaba de esa vibración que a mí me entró en depresión de culpa? Uy, yo tenía una culpa porque, o sea, porque no niego que también me envié unas embarradas tremendas por mi parte.
Y esa culpa a mí no me dejaba, no me dejaba, no me dejaba. Y cuando empecé a hacerme un proceso de perdón y a escribirlo, me perdono por, me perdono por, me perdono por, y dejaba que salieran automático, eso fue una terapia tremenda para mí para soltar la culpa. Y cuando uno suelta la culpa es entender que a veces hacemos cosas, si hicimos cosas, es porque fue lo que sentimos en el momento. Hay una frase que amo que dice, no puedo juzgar el pasado con la sabiduría que tengo hoy en día. Entonces es también ser compasiva con la que tomó decisiones equivocadas o de otra manera y bueno, amarla y ya, y hoy elegir diferente. Pero sobre todo hacer ese acto de perdón y ese es el mensaje que sale para ti, muy bien. ¡Qué hermoso! Y Nana también quiere cartita. Y muchas gracias, Nana, por tu comentario de arriba. Ya también lo leí. Muchísimas gracias. ¿Otra para quién? ¿Para quién era? Nana. Para ñaña. Cambios. Ay, amo. Las mariposas te salen. Y te dice que abraces los cambios, que fluyas con ellos, que fluyas ante la incertidumbre. El cuerpo a veces nos quiere proteger como de lo que es nuevo, pero dice que vienen cambios y unos comienzos lindos, que mires hacia adelante, que los abraces, que confíes en que todo lo que pasa es porque te va a llevar a algo mejor y algo te está pidiendo también que te muevas. Entonces es como mantener la mente abierta y no resistirlos. Hay un libro que me encanta acá que se llama El experimento rendición de Michael A. Singer y él enseña cómo ese fluir en la vida y aceptar el sí sagrado de que lo que se presenta tiene algo que dentro de las sincronicidades de ese poder superior de Dios. Para las que están en los novitas, por aquí debe haber algunas, sé que cargaron ese libro en los recomendados. Y para las que no, busquen lo que es espectacular para poder entender ese fluir con la vida también. Wow, qué hermosos mensajes. Chicas, a todas, muchas, muchas, muchas gracias. Si alguien más quiere decir algo, es un momento. Si no, yo les agradezco infinitamente por haber estado aquí, por estar en la Semana de la Mujer, por estar en el Renacer de la Mujer, que cómo se llama el libro. Bueno, y me El regreso experimento rendición se llama, el experimento rendición. y María Laura quiere una carta también, por favor. María Laura, yo creo que las que vean este en vivo después, seguramente el mensaje de la carta va a resonar para alguna porque eso funciona así. La energía llega, la energía no conoce ni de tiempos, ni de espacios, ni de nada. Puede llegar en cualquier momento. Ana Laura, te salió el miedo. Y mira que es una carta muy linda porque hay un gatito como en una jaula, pero afuera hay puros pajaritos. Es como un miedo inventado de alguna manera y te dice, eres capaz de superar cualquier reto, reconoce que el miedo no es una parte inherente de ti, sino es algo que has aprendido a través de experiencias pasadas. Hoy, eso es como lo que les contaba ahora, a veces nos da miedo porque experimentamos cosas y claro, la mente nos quiere proteger de que no nos vuelvan a doler cosas. Pero por eso es tan bonita esa exploración de ir, ¿qué hay detrás de ese miedo? Porque el miedo es un mensajero. Entonces te está diciendo que hoy puedes elegir distinto y que no dejes que el miedo tome las decisiones por ti. Ah, eso es poderoso. No dejar que el miedo tome las decisiones por ti. Y hay diferentes tipos de miedo, ¿no? Ese que te paraliza o del miedo que tú sientes que hay como un nerviosito, pero sabes que hay algo bueno para ti detrás de ese miedo. Entonces ahí es también tan importante aprender a reconocer el cuerpo como nos está hablando. Dice que elijas la fe y avances aún si tienes miedo. Y la fe otra vez presente. La fe otra vez presente. Ay, yo la amo. Totalmente, chicas, qué hermosura. Muchas, muchas, muchas gracias, en verdad, a todas las que estuvieron. Cata, todo mi amor, todo mi agradecimiento, toda Mm, mi admiración para ti. Eres una mujer grandiosa, en verdad. Yo gracias. recibo y recibo el que cada una de ustedes esté aquí, lo agradezco profundamente y a ti muy en especial, Cata, por haberte dado este espacio para compartir tus saberes, tus experiencias y todo tu amor y tu
cariñito que tienes, así muy Ay, auténtico. con mucho amor. Gracias a ti, Carla. Gracias a todas, chicas. Es hermoso este espacio y recuerden, hoy en la tarde no tenemos ya charla, mañana a las 10 de la mañana tenemos la charla de Joy Salazar, también de las Lobas, que se va a llamar El poder de la sororidad y la herida de la hermana, va a estar muy bonita. El sábado tenemos otras dos, el domingo cerramos, entonces yo las espero a todas, nos seguimos viendo aquí y como lo he venido diciendo, ¿no? Hoy probablemente haya más de las personas de la comunidad de Cata, de repente ayer más, te digo, ha sido variadito, pero acudan a todas las pláticas si pueden, si no, van a quedar grabadas para ustedes, pero asistan a todas porque de verdad estaba enriqueciéndonos el corazón cada una de sus palabras, de cada de cada mujer que va a estar aquí platicándonos. Entonces yo las espero con los brazos abiertos. Nos vemos mañana a las 10. Les mando los links de YouTube. Cata, muchísimas gracias. Un abrazo y todo mi Chao. agradecimiento a cada una de ustedes por estar hoy aquí. Tengan Gracias. una linda tarde de jueves. Gracias a ustedes por compartir, estuvo hermoso. Gracias, Julieta, qué bella. Muchos besos. Gracias.